El libro de Timoteo es un libro que es principal, ¿ok? Principal es de bastante importancia en cuanto a lo que pertiene, lo que tiene como tema principal el manejo y lo que tiene que ver con la iglesia, ¿de acuerdo? Y entonces tenemos aquí una carta que el apóstol Pablo va a escribir, o está, perdón, ahora está escribiendo eh, eh, a Timoteo, su discípulo. ¿Ya? Ahora han pasado por lo menos 10 años de que él ha conocido a Timoteo. ¿Ya? Timoteo es alguien que fue recomendado por su iglesia, hablaban altamente de él allá por Hechos 16, versículo 2, aunque vemos aquí Hechos 16, allá él es de Listra, ¿verdad? Y Pablo lo conoció ahí. eh, Hechos 16:2 dice, y daban buen testimonio de él, es decir, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ok, entonces su testimonio era conocido ante los hermanos, etcétera. Ya, y claro, Timoteo pronto entonces abarca y va con Pablo en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Ahora, la escritura de Primera Timoteo, algunos piensan, es en un momento después de su encarcelamiento de Pablo, después de los hechos de los apóstoles, es decir, el libro de los hechos, en una etapa ahí donde allá por el año 62, por ahí, él escribe esta carta. Después de lo ha dejado a Timoteo en la ciudad de Éfeso y él continúa hacia Macedonia, ¿verdad? Y entonces, pues este jovencito, ¿verdad? Jovencito. Y evidentemente se choca pues con ciertas cosas, dificultades en el ministerio, cosas que son muy reales, ¿ya? Sería mentir decir que no existen. Toda iglesia, ¿ya? Toda iglesia tiene sus cosas, ¿ok? Si alguna vez se dice, ¿no? Riendo, el chiste es que si tú encuentras la iglesia perfecta, sal rápido porque estás por arruinarla, ¿no? Eso es más o menos el dicho, ¿verdad? Toda iglesia tiene problemas, tiene dificultades. El tema es cómo se maneja esas dificultades, ¿ya? Y eso es el tema principal. Entonces, Timoteo necesitaba sabiduría como un ministro del Señor que había sido encargado por el apóstol mismo. Acordémonos que los apóstoles son los que han cimentado el cimiento, el fundamento de lo que ha sido la iglesia. Hoy por hoy el ministerio o el rol de apostolado no es para la iglesia, pues el cimiento de la iglesia ya fue establecido. Entonces los apóstoles ya fueron, y todavía los tenemos, pero en la palabra de Dios, ¿ok? Siguen con nosotros ahí. Y la carta que Pablo da a Timoteo es pues particularmente especial para nosotros también, para poder aprender de ello, ¿verdad? Interesante que Timoteo era joven, ¿verdad? Ustedes, la mayoría de ustedes son jóvenes y vamos a ver pues que aún siendo joven, no hay por qué dejar que eso nos afecte, que no podamos ser de ejemplo, que no podamos servir al Señor, ¿verdad? Y entonces todas estas cosas vamos a ir aprendiendo en el libro de Timoteo.
Uh, Al parecer, en uno de los versículos por ahí en Timoteo, vemos que este joven tenía un malestar, algún problema físico, su estómago o algo le afectaba, y pues entonces es parte de lo que parte de la situación, ¿verdad? Que él vivía. Entonces aquí tenemos a un joven que está con un problema de qué sé yo, de digestión o su estómago le está dando problemas, y bueno, parece que hay una situación donde pues los hermanos de la iglesia no están dando pues el apoyo ya necesario a este joven. Lo están tomando pues lo están subestimando, ¿verdad? Y entonces estas palabras de ánimo del apóstol Pablo a su hijo en el Señor, a su hijo amado, ¿verdad? En el Señor. Entonces, es interesante, y quiero llamarnos la atención de que aquí tenemos una carta siendo escrita entre un padre espiritual y su hijo, su discípulo, y nos llama la atención la formalidad de esta carta, la seriedad de esta carta, y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué es que no hay, por qué es que es bastante formal la carta? Y creo que la razón principal, lo vamos a ver en el libro, pero creo que la razón principal es porque la casa de Dios no se trata de pertenecer a ninguna persona, sino es de Dios. Y cuando hablamos de la casa de Dios, obviamente no estamos hablando del edificio, estamos hablando de la iglesia, los creyentes, los hermanos. Y tiene un dueño, tiene alguien que los ha comprado, y es el Señor Jesucristo, ¿no? Timoteo no era el dueño, Pablo no era el dueño. Y entonces no estamos en nuestra casa aquí. No estamos haciendo, yo no sé cómo te comportas en tu propia casa, pero Pablo no está hablando a Timoteo como si estás en tu casa, hazte cómodo. No hay esa informalidad. Eh, Aquí el manejo es bastante serio, bastante poniendo a Cristo como la cabeza, y colocando los parámetros correctos. Bien, entonces mantengamos estos breves detalles. Vamos a hablar más acerca de eso no, más adelante, pero vamos entonces nuestros manuales. Espero que todos lo tengan. Y vamos a ver la primera parte de nuestra introducción esta noche, las primeras, no sé, 2, 3 hojas, y eh, podemos ir llenando entonces aquello. Espero que todos puedan mirar, todos puedan ver, ¿no? Y puedan ir entonces llenando aquí en el Zoom, así como también en la plataforma. Bien, saludos a todos de la plataforma, un abrazo. No los veo, pero sí sé que están ahí. Y lo siento, no escucharon la oración, sé, pero sí se oró, ¿ok? Sí se oró, y vamos a tratar de mejorar ese asunto para que ustedes puedan escuchar cualquier conversación que suceda en el Zoom, ¿de acuerdo? Vamos entonces, el uso de la palabra iglesia. Vamos a aprender de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Bien, es interesante que la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia no es en el Nuevo Testamento, pero no tiene nada que ver con la iglesia, ¿ok? Tiene que ver con una asamblea, y eso es lo que vamos a aprender. Israel no es la iglesia. Israel es una nación, ¿ok? Nunca hay que
confundir la nación de Israel con lo que es la entidad de la iglesia. Mantenga eso separado, sepa dividir correctamente. Ahora, de que es cierto de que la iglesia está compuesta de judíos y gentiles, es cierto, no hay duda, pero la iglesia no ha reemplazado el programa nacional, ¿okay?, que Dios tiene para Israel. Okay. Romanos 11, 25, 26, 26, claramente nos dice, todo Israel será salvo. Y Israel, el verdadero Israel, inclusive hoy día hay un remanente. Pablo dijo, yo soy parte, ¿verdad? El remanente de Israel, hay un remanente. Dios todavía tiene un propósito para esa nación, ¿no? Cuidado, ojo, con que nuestra teología de alguna manera nos engañe a hacer que estemos en contra de Israel. Ahí está una falla muy grande para la teología que vaya en contra, porque Dios dijo, maldeciré al que te maldijere. Ese principio, esa promesa todavía sigue en pie. Sin embargo, Dios dijo, bendeciré al que te bendijere. Y eso también todavía sigue vigente. Entonces, vamos a ver, pero el uso de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, la palabra griega, eklesia, traducida como iglesia, está constituida de una palabra compuesta. Ek, que significa fuera o fuera de, y kaleo, que significa llamar. Entonces, literalmente, la palabra significa los llamados afuera, los llamados fuera, ¿ya? Pues, ¿llamado afuera de qué? Bueno, en el caso de la iglesia, llamado afuera del mundo, ¿verdad? En el sentido de congregados juntos, separados para un propósito especial. Entonces, los llamados fuera, eso es lo que significa la palabra, simplemente, ¿no? Originalmente, en una iglesia o eclesía, era una asamblea de personas convocadas, llamadas fuera, independientemente de la naturaleza de la reunión. Es decir, es una palabra secular. ¿Okay? En el primer siglo, esta palabra se lo utilizaba para cualquier tipo de asamblea. Entre otros usos, fue usada en las ciudades-estado griegas para describir a los ciudadanos convocados para un deber cívico. Si bien sabemos que los griegos son los que primero manejaron este tema de la democracia, que habían votos, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ciudades como Atenas, ¿no? La ciudad famosa de Atenas, era considerado un gran honor, ¿no? Gran honor y un deber solemne asistir al llamado. Un heraldo sería enviado a la plaza del mercado de la ciudad para proclamar eclesia, ¿ok? O eclesia. Entonces, iban llamados. Entonces, dentro del sistema democrático atense, había dentro de su organigrama de gobierno, ¿verdad? Tenían un grupo llamado eclesia o eclesía, una asamblea popular compuesta de ciudadanos con un mínimo de 30 años de edad. ¿Ya? Esta asamblea votaban por decretos, tratados, propuestas de leyes y inclusive para algunos magistrados, ¿no? Entonces eran convocados para reunirse y levantaban la mano para votar, ¿ya? ¿Les suena familiar? Y esto todavía, pues hoy lo practicamos, ¿verdad? Hay una asamblea de la vecindad o qué sé yo, ¿verdad? Pues eso es lo que era en aquel entonces, eclesía, ¿no? Inmediatamente todos los ciudadanos abandonarían lo que estaban haciendo, dejando el mercado, sus tiendas y sus hogares para asistir a la reunión. Bien, entonces era un llamado al pueblo para poder
tratar con algunos temas, qué sé yo, de la ciudad, votar por qué sé yo, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos esa imagen que lo ven un poco borroso, ahí es una pintura en realidad de lo que era imaginado, lo que era en el año 300 antes de Cristo, en una asamblea que hubo famoso donde se reunían para votar, etcétera, ¿no? Entonces, esta convocatoria del Estado era para que cada ciudadano viniera a cumplir con sus responsabilidades cívicas. Es significativo que las mujeres y los esclavos no eran contados como ciudadanos, ¿ya? Y eso pues lo vemos completamente diferente hoy día, ¿verdad? Todos deberían tener la responsabilidad, pero también el privilegio, ¿verdad? Pues toda persona, mientras sea ciudadano dentro del marco de la ley, pues tiene que poder votar, ejercer su voto, ¿verdad? Eh, pero de todas maneras, en aquel entonces se manejaba de diferente manera. Probablemente el hogar se pondría de acuerdo y el jefe de hogar iría pues a la asamblea y emitiría su voto, ¿verdad? Ahora, yendo al siguiente punto, aunque la palabra eclesia era común en las escrituras seculares, la designación de iglesia o eclesia o la iglesia era única en el Nuevo Testamento y eso es significativo, ¿no? El uso del artículo definido la o te con la palabra iglesia, eclesia, en la literatura cristiana es evidencia de la naturaleza única de la iglesia del Nuevo Testamento en las mentes de los escritores del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante que Cristo no dijo hacer mis asambleas, ¿no? No dijo voy a hacer mis iglesias, ¿verdad? Él dijo voy a hacer la iglesia, voy a hacer mi iglesia. Hay una sola, ¿verdad? Y es la del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, poco a poco, esta palabra secular, esta palabra que significaba simplemente asamblea, ¿no? Una reunión de personas, ¿verdad? Tomó un significativo más preciso que ya era hablando de la iglesia, ¿no? La asamblea era la iglesia. Y cuando digo la iglesia es con I mayúscula, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la iglesia universal. Que tiene que ver con todo, ¿verdad? Hay una sola, como digo. Y iglesias locales hay muchas, ¿verdad? Está compuesto por muchos. Entonces, los autores del Nuevo Testamento se apropiaron de una palabra secular, eclesía, convirtiéndola en un término técnico de eclesía para describir al pueblo de Dios en esta dispensación. Entonces, nosotros cuando pensamos iglesia, ¿no? Automáticamente, ¿qué va? Nuestra mente va a un término religioso, ¿verdad? Una iglesia, un edificio, ¿no? Qué sé yo, la catedral o la iglesia es muchas veces lo que es el edificio en la plaza central de un pueblo, de una ciudad, especialmente en Latinoamérica, ¿verdad? Pero eso no es la iglesia, no nació de ahí la iglesia, no, eso no es el sentir de la iglesia, nació de esta palabra que tenía que ver con una reunión, una asamblea simplemente, ¿no? Y era un término secular y entonces fue haciéndose en la reunión, ¿no? O la asamblea, ¿no? Entonces, este uso principal de la palabra en el Nuevo Testamento, aunque su uso secular también es observable, como es visto en los siguientes ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos.
Por ejemplo, en Hechos 7:35 a 38, Esteban usó el término eclesía para describir a la nación de Israel durante el tiempo de su deambular en el desierto. Quiero aclarar, no solamente dijo eclesía, sino dijo te eclesía, hablando de Israel, porque hay una sola Israel, hay una sola asamblea de la nación de Israel. No quiere decir que eso haya reemplazado. Obviamente, la iglesia todavía no había tomado tampoco la prioridad, ¿verdad? Estamos recién en Hechos 7, ¿no? Fue formándose de a poco. El libro de Hechos es un libro transicional y debemos entender eso. Cuando estudiamos el libro de Hechos, no estamos estudiando lo que es doctrina para la iglesia, ¿no? El libro de Hechos es un libro histórico que está dando los acontecimientos principales, primordiales y primeros del nacimiento de la iglesia, de la eclesía, ¿verdad? Y entonces muchos pues toman el libro de Hechos como si fuese el manual de práctica para la iglesia de hoy, 2000 años después. Así como sucedió en el primer siglo, bueno, pues en Pentecostés, y así, ¿verdad? Ellos están tratando de repetir estas cosas cuando el propósito de Hechos no es enseñar que así debe de ser, sino que Hechos está simplemente dando los hechos de lo que aconteció cuando nació la iglesia. ¿Ya? Eran eventos únicos, ¿no? Que sucedieron en el principio y son transicionales de naturaleza. Ojo, con el libro de Hechos hay que mantener su género para poderlo entender y apreciar dentro de su propósito en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, Esteban usó el término eclesía para describir a la nación de Israel durante el tiempo de su deambular en el desierto. Nuevamente, no estamos hablando que, que Israel es la iglesia o que la iglesia haya reemplazado a Israel. Quiero ser bien claro en cuanto a eso. En Hechos 19:32 y 9:41 se usó la palabra eclesia para describir a una asamblea de adoradores de Diana en Éfeso. Vamos a Hechos capítulo 19. 32 y vemos que se usó la asamblea o eclesía. A ver, la palabra asamblea aquí, Hechos 19:32, vemos que dice así, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Ya, eso es la palabra eclesia, ¿ok? Reunido, ¿ok? He traducido ahí, bien. Entonces, luego vemos en Hechos 9:41. Hechos 9:41. Dice así, Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, no, estoy en Juan, perdón. Eso no va, es buen versículo, pero no es el que queremos, ¿verdad? Hechos 9:41 dice así, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. No, estamos mal aquí. Creo que es 19:41. Vamos a revisar esto. A ver, un momento. Creo que hay un error ahí. Sí, debería ser, hermanos, pueden corregir ahí con un lapicero, pónganle un número 1 ahí adelante de ese 9. Debería ser 19:41. Se usó la palabra aquí y es traducido asamblea en este caso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, ¿no? Entonces ahí lo vemos el uso ahí, hablando de estos adoradores de Diana en Éfeso. Por si acaso la adoración a Diana, muy importante entender, la dadora de la vida,
Ella es la Diana de Éfeso. Es muy particular a la ciudad de Éfeso. No hay que confundirla. Artemisa de Éfeso, Diana de Éfeso, no es para ser confundido a otras Artemisas, otras Dianas, porque Éfeso tenía su mezcolanza muy particular a la ciudad. Y el paganismo, la idolatría era bastante fuerte. Es más, tenían un templo muy grande ahí dedicado a la Artemisa, a Diana de Éfeso, ¿verdad? Una de las 7 maravillas del mundo, supuestamente, ¿no? En aquel entonces. Entonces, yendo adelante, en Hechos 19:39, eclesia se usó para describir a un tribunal general de justicia. Vamos a Hechos 19:39. Dice, y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Una legítima asamblea está hablando de una cosa, ¿verdad? De justicia, un tribunal de justicia. El contexto determina si se está refiriendo a una asamblea secular o específicamente a la iglesia de Jesucristo, ¿no? A la iglesia de Jesucristo. Ahora vamos a Hechos 20, versículo 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hizo llamar a los ancianos de la eclesía, ¿no? Versículo, obviamente, refiriéndose a la iglesia. Vamos a Hechos 20:28, que dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, la eclesía del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Ya? Entonces la eclesía ha sido algo ganado mediante su sangre derramada del Señor Jesucristo. Cuando se refiere específicamente a la iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento, la palabra iglesia se refiere tanto a la iglesia universal como a iglesias locales específicas. Bien, y eso también hay que ver. Dentro de su contexto nos ayuda a entender. La distinción entre las dos es que la iglesia local es un grupo autónomo de creyentes en Cristo, unidos tanto geográficamente como espiritualmente, mientras que la iglesia universal se refiere a todos los creyentes en Cristo, sin importar dónde se encuentren en el mundo. Se da a entender, ¿verdad? Hay una iglesia universal, es una sola, pero hay muchas iglesias autónomas locales, ¿no? Que se deben reunir, eso es parte, ¿verdad? El reunirse para estar siendo enseñados, para tener comunión, ¿verdad? Para participar en la cena del Señor, ¿verdad? Esto es parte de la iglesia local, ¿no? Y hay cierta apertura, ¿no? Aunque vemos los parámetros y los vamos a ver en Timoteo, las cosas que se deben practicar, etcétera, dentro de la iglesia local, ¿no? Y también cómo debe ser el siervo de Dios, pero hay cierta apertura a cómo aplicarlo y de lugar en lugar pueden haber ciertas libertades que algunos deciden tomar, otros no, así, ¿no? Dentro de su cultura, etcétera, que se puede, que no es claramente puesto, ¿verdad? Entonces eso dentro de la iglesia local, pues va a haber, ¿no? Pero hay ciertas cosas dentro de la iglesia universal que es cierto de todo creyente, ¿verdad? Cierto de todo creyente. Entonces, es muy importante distinguir aquellas diferencias. Los dones, volviendo un poco, los dones son universales, ¿ok? Es decir, una persona que tiene el don de misericordia,
su don puede ser practicada donde sea, ¿no? Es para edificación de la iglesia, ¿no? La iglesia local como también la iglesia universal. Los roles dentro de la iglesia no son universales, deben ser ejercidas dentro de la iglesia local. Es decir, un anciano de una iglesia no va a ir a otra iglesia y ejercer su ancianato, ¿verdad? No, él es parte de una iglesia local, ¿no? El cual él ha sido reconocido y debe ejercer ese rol en esa iglesia local. No quiere decir que es un anciano general sobre toda la iglesia universal de Cristo, ¿verdad? Lo mismo va con el pastorado. El pastorado es una iglesia local, ¿no? No quiere decir que no puede ir a servir y enseñar en otros lugares, pero el rol que ejerce es en la iglesia local, no es universal, ¿no? El uso principal de la iglesia eclesía en el Nuevo Testamento se refiere a las iglesias locales o asambleas en ciudades específicas. Por ejemplo, en 1 Corintios 1 y 2 Corintios 1 vemos la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿no? La iglesia de Dios en Corinto. Gálatas, vemos lo mismo. En Filemón está escribiendo la carta a Filemón, a una hermana y a Onésimo y también a la iglesia que se reúne, ¿verdad? Perdón, no es a Onésimo, esa otra persona que no me acuerdo el nombre ahorita, pero hay 3 individuos y hay la iglesia, ¿verdad? Que se reúnen ahí en la casa, ¿no? Entonces, vemos en Apocalipsis 1:4, hablando de las 7, él menciona 7 iglesias cuando escribe esta carta, esta epístola Jesús. Esto es la epístola de Jesús a 7 iglesias en Asia. Versículo 4 de Apocalipsis 1, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces son 7 iglesias locales ubicadas, ¿no? Ubicadas en Asia, ¿no? Entonces, la palabra con menor frecuencia se refiere a la iglesia universal, comprendida por cada creyente individual, vivo y muerto, de todas las diversas iglesias locales, de todas las edades durante los últimos 2000 años, ¿no? El momento que una persona cree en el Señor Jesucristo, que murió por sus pecados y resucitó, ese momento es él entonces bautizado, es identificado y es colocado, ¿no? Por Dios dentro de lo que es la iglesia universal. Vamos a Efesios, por ejemplo, Efesios capítulo 4. Y vemos aquí que hay un bautismo y no es el de agua, es un bautismo espiritual que sucede. Ese es el principal, ¿no? El que hace Dios, dice solícitos, Efesios 4:3 dice solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo, ¿no? Entonces, hay un solo cuerpo. Momento, hay muchos cuerpos, ¿verdad? Hay cuerpos, pero hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La iglesia universal. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es verdad de todo creyente, ¿ok? El momento de haber creído en Jesucristo es unido y eso es parte de lo que Dios hace, ¿no? En su, pues en la vida del creyente, ¿no? Refiriéndose a la iglesia universal en Mateo 16:18, perdón, Jesús dijo, edificaré mi iglesia, mi eclesía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No está hablando de una iglesia en Asia,
No está hablando de la iglesia que está en Jerusalén. No está hablando de la iglesia que está en Bolivia, en Tarija, solamente. Está hablando de toda. Esto es la iglesia universal, ¿verdad? Además, Efesios 1, 22 y 23 habla de la iglesia universal cuando dice que Dios dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. Nuevamente vemos ahí el manejo del cuerpo de Jesús, de la iglesia, ¿no? En este contexto no está hablando de la iglesia en Éfeso únicamente, está hablando de, pues él es la cabeza de toda la iglesia universal, ¿no? La primera mención de la palabra, ¿ya? Vamos entonces, la primera mención de la palabra en el griego, eclesia, en la Biblia, Mateo 16, 18, justamente el versículo que estábamos mirando, ¿ya? Y eso pues nos llama la atención. La primera mención de la iglesia refiriéndose específicamente a los llamados de Cristo se encuentra en Mateo 16, 18, donde Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesia, mi iglesia. Entonces no es mis iglesias, no es mis iglesias, hay una sola iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hablando obviamente de la iglesia universal, ¿no? Entonces, esto es el primer uso, ¿no?, de la palabra eclesia en el Nuevo Testamento. Esto nos da entonces siempre el primer uso de una palabra que cuando vemos en la Biblia, nos tiene que, pues, como buenos estudiantes, tenemos que darle la prioridad para ver su uso, ¿ya? Porque pues queremos, seguramente nos va a establecer un significado que después va a ir construyendo encima, especialmente si es dentro de un libro, ¿no? Por ejemplo, Mateo en este caso, ¿verdad? Va a construir sobre esa declaración, ¿no? Entonces, Cristo dijo estas palabras, ¿no? La primera mención de la iglesia refiriendo específicamente a los llamados de Cristo se encuentra en Mateo 16, 18, donde Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, ahora vamos a mirar un poco ese versículo más adelante. Pero un estudio de Efesios 2, 11 a 22 confirma que la iglesia es una entidad del Nuevo Testamento formada por judíos y gentiles creyentes. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento, ni fue mencionada, ¿no? Vamos a 1 Corintios 10, 32. 1 Corintios 10, 32. Y tenía las referencias ahí, pero de alguna manera los perdí, lo siento. 1 Corintios 10, 32. Dice así, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Lo que Dios está haciendo en esta edad, en esta administración, ¿no? Dios está agarrando lo que es judíos, gentiles, y Efesios nos habla de que Jesucristo ha roto la barrera que una vez había. Los gentiles estaban extranjeros del programa de Dios. Y Dios ha creado un nuevo hombre, ¿no? El cuerpo de Jesucristo. Y esto se llama la eclesía. Y Cristo entonces anunció esto en Mateo 16, 18. Dijo, edificaré, voy a construir, ¿no? Tiempo futuro, mi iglesia, mi asamblea, mi eclesía, ¿no? Entonces, vemos pues que esto no había iniciado en el tiempo de Jesús. Es más, no va a iniciar la iglesia hasta que no venga el Espíritu Santo. Recién inicia la iglesia,
¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que ya la manera de Dios de proceder no es aquí Israel y allá los gentiles. Yo voy a levantar y voy a hacer una luz, un faro de Israel a las otras naciones, para que las otras naciones, las otras gentes, los otros pueblos sepan de mí por medio de esa entidad, ¿verdad? Pues Dios ya ha cambiado ese programa temporalmente y está haciendo no es una nación, no es, es una asamblea, es una organización, pero en realidad no es una organización, es un organismo, ¿ya? Debería ser organizado, sí, pero es un organismo, ¿ya? Y por eso se refiere a esta entidad como el cuerpo de Cristo. Es algo vivo, ¿no? Es algo vibrante. Y entonces, muy importante conocer esta entidad, la iglesia en el cual estamos formando y Cristo hoy por hoy está edificando y quiere que nosotros participemos como constructores en ese edificio. Bueno, el edificio, las personas, ¿no? Efesios 3:4-6 y 3:9 se refieren a la iglesia como un misterio, ¿ya? El término misterio del Nuevo Testamento no se refiere, perdón, a algo místico o algo extraño, algo que no podemos saber o algo que demasiado profundo, ¿no? Sino simplemente algo que previamente no era revelado en el Antiguo Testamento, ¿ya? Vamos a Efesios capítulo 3:4-6. Dice así, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo, ya no nación, sino cuerpo, organismo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Bien. Entonces, muy importante ver aquello. El misterio que Pablo describió cuando se refería a la iglesia fue a través del Evangelio de Jesucristo. Creyentes gentiles y creyentes judíos serían coherederos y miembros de la misma entidad, es decir, la iglesia, ¿no? Y esto es algo totalmente nuevo. Ahora ya no hay diferencia entre mujer y hombre. Ahora no hay diferencia, es decir, en el sentido de valor, importancia, etcétera, ¿no? No hay distinción entre judío y gentil. En la iglesia todos somos uno, ¿verdad? Y esto es algo completamente nuevo. La declaración de Jesús en Mateo 16:18 acerca de edificar su iglesia fue hecha después del rechazo nacional de Israel por parte de sus líderes en Mateo 12:22-45. Y por falta de tiempo no vamos a leer 12:22-45, pero esto tiene que ver con lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? Lo que ellos rechazaron y claramente, ¿no? Claramente, siendo el Espíritu Santo, siendo el ungido de Dios, el escogido de Dios, el profeta que él levantó, y ellos connotaron las obras del Espíritu Santo a Belzebú, ¿verdad? A Satanás. Y ese rechazo nacional, entonces, ya que hubo eso, entonces Cristo empezó a enfocarse en lo que era preparar a los discípulos, particularmente al establecimiento de la iglesia, ¿no? de su
asamblea, pero no empezó todavía con Cristo. Más adelante vamos a ver, ¿verdad? 50 días después de pues que él fue resucitado. En este punto, el enfoque de Cristo empezó a cambiar desde ofrecer el reino a Israel hasta predecir su muerte y resurrección venideras, ¿no? Entonces, empezó a cambiar. Se ve claramente parábolas empieza a usar Jesús dentro de Mateo 13 en adelante, ¿verdad? Y empieza pues a enfocarse la enseñanza, ¿no? Acerca de la edificación de la iglesia. La mención de Jesús de la iglesia aquí vino de una conversación, aquí hablando de Mateo 16, ¿no? La mención de Jesús de la iglesia aquí vino de una conversación entre él y sus discípulos que comenzó en Mateo 16:13. Siempre hay que ver en contexto, hermanos. Y dice, donde Jesús les hizo una simple pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No? Y entonces cuando los discípulos dijeron que la gente especulaba que él era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o incluso uno de los profetas, Jesús les preguntó directamente, ¿y vosotros? ¿Quién decís que yo soy? Mateo 16:15, ¿no? Entonces, ahora la declaración sólida de Simón Pedro en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, es decir, Mesías, el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Fue a lo que Jesús se refería en Mateo 16:18 cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre él, sobre esa persona, él es la roca, ¿verdad? Y es solamente cuando miramos en contexto, ¿verdad? Que entendemos esta conversación. Algunos han tratado de decir que él está refiriéndose a Pedro, ¿verdad? Sobre esta roca, hablando de Pedro, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Bueno, vamos a ver por qué eso es imposible. Pero a pesar de que ha sido especulado que Pedro era la roca sobre la cual se edificaría la iglesia, el texto griego prueba que esto no es el caso. O sea, cuando Jesús dijo, tú eres Pedro, usó la palabra griega Petros, que significa piedra o piedrita, piedra pequeña, ¿ya? Tú eres piedrita, ¿no? Petros. Por otro lado, cuando Jesús habló de la base sobre la cual edificaría la iglesia, sobre esta roca, usó la palabra más fuerte, Petra, que significa roca masiva o incluso un acantilado de roca, junto con el artículo definido la, o sea que solamente hay una. Jesús no estaba hablando de Pedro, una piedra, sino de la roca masiva de Petra, Jesucristo mismo. En griego, como en muchos idiomas, el sustantivo y el artículo deben coincidir en género. Como el artículo te es femenino, encaja con el sustantivo Petra, pero no con Petros. El artículo femenino te no puede referirse al sustantivo masculino Petros, ¿no? Pedro. Por lo tanto, cuando Jesús dijo sobre esta roca, él no estaba refiriéndose a Pedro, ¿ya? Estaba refiriéndose dentro del contexto a la conversación, a lo que había dicho Pedro anteriormente, ¿no? De quién era Jesús, ¿no? Y él era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces es interesante que solo unos pocos versículos después, el Espíritu Santo condujo a Mateo a registrar la reprensión de Pedro por parte de Cristo, aparentemente reiterando que Pedro no era la roca masiva, es decir, de Petra, sobre la cual se iba a edificar la iglesia. Y eso lo pueden ver en Mateo 16, 22 a 23. Cristo es la roca sobre la cual la iglesia se edifica y se levanta, ¿no? Él es la roca. Vamos a Mateo 21, 42. Mateo 21, versículo 42. Y vamos a ver aquí cómo se refiere. 21, 42.
Dice, y Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, la piedra principal en la edificación, ¿verdad? Ha llegado a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿no? Entonces, ahí está, Él es la roca, ¿no? Jesucristo es la roca. Cuando vamos, por ejemplo, a Primera Pedro, vamos a Primera Pedro, versículos, capítulo 2, Primera Pedro 2, versículo 4, nos dice así, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Él es la piedra viva. Vamos a 1 Pedro 2, 6 a 7. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Vemos también interesantemente y diría yo paralelamente, aunque esto se refiere al futuro, pero en Daniel capítulo 2 se refiere a Jesucristo, el Mesías que iba a venir, pues es la roca, ¿verdad? Que no es hecha por manos, que viene del cielo, ¿verdad? Y derrumba la estatua del hombre. Ahora eso ya habla de su gobierno, habla de algo ya futuro, ¿verdad? Pero es interesante que se le menciona ahí como roca también, ¿verdad? Aquí vemos, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios es el arquitecto de la iglesia. Dios es el que ha planificado que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Todo creyente compone el cuerpo de Jesucristo. Y esto es lo que Cristo está anunciando a los discípulos sobre esta roca, el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Voy a edificar mi iglesia. Y él es la piedra del ángulo. La piedra del ángulo es la piedra que pues cuando se levanta un edificio en aquel entonces especialmente, se ponía pues en la esquina una piedra que era perfectamente angulada. Y eso iba abajo y sobre esa piedra bien colocada, perfectamente colocada, entonces ya tenía uno los 90 grados, ya tenía pues uno los ángulos y todo a poder seguir rectamente conforme a lo que daba pues cuadraba esa piedra, ¿no? Entonces Jesucristo ha llegado a ser esa roca, ¿no? Y sobre esa roca, ¿no? Han edificado los apóstoles, ¿no? Ellos han sido lo que han puesto el cimiento. Y ahora nosotros estamos edificando sobre ese cimiento, ¿no? Entonces, hermoso, ¿verdad? Cómo todo esto funciona. Un análisis más profundo de Mateo 16, 18. Bien, vamos a mirar el versículo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesucristo edificará, tiempo futuro, su iglesia. Aunque la declaración de Jesús, edificaré mi iglesia, está en tiempo futuro, también está en el modo indicativo. ¿Ok? El modo indicativo la convierte en una declaración de hecho. ¿Ya? Jesús declaró que él definitivamente edificaría su iglesia, pase lo que pase, ¿ok? Y bueno, pues vemos, bueno, una imagen, un pantallazo de la soberanía de Dios, ¿verdad? Y en sus programas y designios. Jesús no dijo, yo estoy edificando mi iglesia. No dijo, estoy en proceso de edificar mi iglesia. No dijo, yo he estado edificando mi iglesia, sino más bien edificaré.
mi asamblea, mi eclesía, ¿no? Mi reunión. El hecho de que Jesús usó el tiempo futuro implica algunos detalles importantes. Jesús no había estado edificando su iglesia en el pasado. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, claramente Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David y demás no formaron parte de la iglesia. Por favor, no confundan, no unan eso, no compren. Hay muchos que enseñan esto, ¿verdad? Que la iglesia empezó por Adán, que la iglesia empezó por Abraham, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no enseña la Biblia esto. Uno tiene que poner su filtro, su razonamiento humano sobre el texto para que llegue a decir eso, ¿verdad? Para que hay que tergiversar, hay que torcer un poco y ajustar para que uno pueda más o menos llegar a esa conclusión. Y la Biblia no lo enseña. O sea, uno no llegaría, escuchando la enseñanza de la Biblia, uno no llegaría jamás a esa conclusión. Esto también indica que Cristo no estaba edificando la iglesia durante su primera venida, ¿ya? Cuando declaró edificaré mi iglesia, él estaba hablando de un tiempo futuro, ¿no? Y vemos en Hechos 2, cuando en realidad inició la iglesia con la venida, Cristo se fue, ascendió al Padre y luego descendió el Espíritu en forma de llamas de fuego, ¿verdad? Sobre los creyentes y pues ahí inició, ¿no? Lo que es la iglesia, ahí en Jerusalén, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra traducido edificarse se usó, edificar, perdón, se usó para describir la edificación de un edificio. Construir un edificio es un proceso que involucra tiempo, habilidad y obreros. Cristo está edificando progresivamente su iglesia y los creyentes, nosotros somos sus colaboradores, ¿no? Vamos a Primera Corintios. Primera Corintios, Primera Corintios, si es que se me salió de la Biblia, ¿verdad? Primera Corintios 3, 5 a 9. Dice así, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, ¿no? Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermoso. Efesios 5, 25, 27 nos dice que Cristo amó a la iglesia, dio su vida por la iglesia y continúa purificándola día a día, ¿no? Él dio su vida por la iglesia, por su asamblea. Él la compró con su vida misma, ¿no? Él se dio a sí mismo. Eso fue el precio por esta asamblea, ¿no? De comprar los llamados afuera, ¿no? Costó un altísimo precio, no a nosotros, pero al Señor Jesucristo. Pero gracias a esa obra completa y satisfecha, por medio de la fe en Él, podemos ser incorporados en este plan glorioso de Dios. La venida del Espíritu Santo para morar en los creyentes en el día de Pentecostés marcó el comienzo del proyecto de la edificación de la iglesia de Cristo. Vamos a Hechos 2:47. Hechos 2:47 vemos claramente el uso ahí. Hechos 2:47 dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces, a partir de aquel día empezó a añadirse, ¿no?
el número Dios añadía, ¿no? Los que iban a ser parte de la iglesia. Hechos 11, es decir, los que habían creído. Hechos 11, 15 a 17 dice así, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, hablando de los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Cuando vino en Hechos 2. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿No? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Bien? En el rapto se completará el proyecto de la edificación de Cristo, de este organismo, ¿no? De la iglesia. En ese momento, Él presentará la iglesia a sí mismo como una bella novia, sin ningún defecto, sin ningún defecto. Y esto es algo que pues debería realmente animarnos, sacudirnos de gozo, porque es tremendo que esto es esto es parte de nuestro destino futuro. 1 Corintios 1:8 nos dice, el cual también os confirmará hasta el fin, ¿no? No dice hasta medio camino, sino va a confirmar hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Una novia gloriosa, ¿no? Apropiada para, para el novio, el Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? Tremendo, y para la gloria de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Jesús. La iglesia pertenece ¿a quién? No pertenece a ningún hombre, no pertenece a ninguna denominación. La iglesia pertenece a Jesucristo. Y esto es tan importante. 1 Corintios 3:9 nos dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Cada creyente es parte de lo que es el edificio de Dios, la iglesia. 16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, ¿no? Efesios 5:3. Efesios 5:3 nos dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene. Perdón, 5:23, perdón, me equivoqué. 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces la iglesia no pertenece a ningún pastor, anciano, diácono, apóstol, papa, junta de iglesia o denominación. Muy importante, y por eso el formalismo de la carta de Pablo, el apóstol, a los gentiles, a su discípulo Timoteo. Estamos tratando con algo que no es nuestro. Esto no es algo que vamos a tomar a la ligera, ¿no? Y no tenemos derecho a tomar posesión o tomar como si fuese algo pues que pertenece a nosotros. Cristo la compró, Cristo dio su vida por la iglesia. La palabra traducida mí está en la posición enfática en la oración del griego, mostrando claramente que la iglesia pertenece a Jesucristo y solo a Él. Es de Jesucristo y pertenece solo a Él. Apocalipsis 19:7 nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, su esposa, la iglesia, ¿no?
es suya. Y posesión suya, ¿no? En ese sentido, que él la compró y somos entonces unidos a él, ¿no? Ha habido, ¿no? Esa unión con Jesucristo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas normalmente se usan para mantener alejados a los ejércitos invasores. El Hades habría sido entendido por la audiencia de Jesús como el lugar de los muertos. Eso es el uso griego, ¿no? La palabra griega de la palabra Sheol, que significa lugar de los muertos. Cuando la iglesia va a todo el mundo y para predicar el evangelio, como vemos en Marcos 16:15, ir a todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos, ¿no? La gran comisión prevalece contra el Hades, prevalece contra el Hades. La iglesia rescata a pecadores del pecado, Satanás y la inevitable destrucción en el infierno. Y eso son los hijos de desobediencia. Están de camino al infierno, ¿verdad? Entonces la iglesia rescata a pecadores de ese destino eterno. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia tendrá una existencia continua hasta el rapto de la iglesia, ¿no? Y ha sido dado el Espíritu Santo como arras, ¿no? Como garantía de que eso va hasta el día de nuestra redención. Aquí Jesús habló de la iglesia eclesía en un sentido global para describir a la iglesia universal. Note que él no dijo que edificaría sus iglesias, plural, sino más bien su iglesia singular. A lo largo de la historia de la iglesia, las iglesias locales han venido y se han ido. En Apocalipsis 2:5, Jesús prometió cerrar la iglesia local en Éfeso si no renovaba su primer amor. Vamos a ir rápidamente. Y entonces, ¿por qué puede decir eso? Porque Él es el dueño. ¿Ya? Apocalipsis 2:5 dice, recuerda, por tanto, iglesia de Éfeso, de dónde has caído y arrepiéntete, cambia tu forma de pensar, cambia tu manera de pensar. Dice, y arrepiéntete y haz las primeras obras, es decir, camina por la fe. Dice, y pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Bien, entonces tenían que ellos cambiar su forma de pensar, estaban equivocados, habían dejado su primer amor. ¿Y qué iba a hacer el dueño de la iglesia? La iba a cerrar, ¿no? Si continuaban en ese trayecto. Jesús prometió que la iglesia universal a la cual todos nosotros pertenecemos nunca cesará de existir. Ni los poderes de la muerte, Satanás o los demonios de Satanás podrán o pueden prevalecer contra la iglesia universal. Pero no hay garantía que la iglesia local, ¿no? va a continuar, a no ser que se mantenga arraigados firmemente en el evangelio, ¿verdad? Deben estar firmes, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? No solamente somos salvos mediante el evangelio, sino que nos paramos firmes mediante el evangelio. 1 Corintios, y con esto terminamos. 1 Corintios 15, versículo 2, dice, bueno, vamos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, es decir, está predicando el evangelio a hermanos, ¿no? Ya lo había predicado, por medio del evangelio habían sido salvos, y ahora como pues creyentes debían escuchar el evangelio, dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, ¿no? Hay que estar arraigados firmemente en el evangelio, por el cual asimismo dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano.
¿no? Entonces, el poder de la iglesia en el presente no está en meramente aceptar el evangelio, sino estar en el evangelio, creciendo en el evangelio, pronunciando, predicando el evangelio, ¿verdad? Entonces, tan importante que una iglesia local entienda eso. No está garantizado que las puertas del Hades prevalecerán contra una iglesia local, pero contra la iglesia universal absolutamente, y contra cada creyente, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí.